Capítulo 11. París. 1 o 2 años después de la publicación de La Casa de la Alegría, mi marido y yo decidimos cambiar nuestra casita de Nueva York por un piso en París. Mi marido padecía cada vez más por causa de los crudos vientos y los súbitos cambios de temperatura del invierno neoyorquino, y últimamente habíamos pasado los meses fríos deambulando sin demasiado tino por la Riviera italiana y francesa. Alassio, San Remo, Bordighera, Mentón, Montecarlo, Cannes. Conocíamos estos lugares hasta la saciedad, y yo no esperaba ya encontrar en ninguno la clase de comunicación humana que me importaba, es decir, en ninguno, excepto en Hyères, donde habíamos comenzado a ir casi anualmente desde que Paul Bourget adquirió allí una pequeña villa color de melocotón, a tono con los campos de melocotones de Costebelle. Pero incluso la compañía de aquellos amigos no alcanzaba a compensar la vacuidad de la vida en un hotel de la Riviera. Una casa propia con jardín en cualquier punto de la costa entre Marsella y Fréjus me habría hecho feliz, dado que ello no podía ser. Mi preferencia era un piso en París, donde pudiese ver a las personas que compartían mis gustos y desde donde era fácil marcharse al sur, en busca de sol cuando el tiempo se tornaba demasiado húmedo para mi esposo. Esto, pues, lo decidimos en 1907 y a continuación pasamos nuestros inviernos en París y regresamos a The Mount cada verano. Durante 2 años ocupamos un apartamento que nos subarrendaron unos amigos americanos en un imponente hotel Luis XIV en la Rue de Varenne. Luego alquilamos un piso en una casa moderna de la misma calle y allí me quedé hasta 1920, así que mis 13 años de vida parisiense transcurrieron íntegros en la Rue de Varenne, y todos aquellos años me salen al encuentro cada vez que doblo la esquina de la calle. Años intensos, plenos, felices, porque si bien yo habría preferido Londres, difícil de contentar habría sido si no hubiese descubierto muchas compensaciones en mi vida en París. Me encontré enseguida entre amigos, tanto antiguos como nuevos. Los Bourget siempre pasaban una parte del invierno en la arbolada y tranquila Rue Barbet de Jouy, a corta distancia de casa, y en otras moradas del viejo Faubourg localicé 3 o 4 de las amigas francesas que había hecho en Cannes en mi juventud, que ahora llevaban ya largo tiempo casadas y establecidas en París. Su bienvenida y la de los Bourget pronto me hicieron sentir como en un nuevo hogar, y gracias a sus favores no tardé tampoco en ampliar el círculo de mis relaciones. Mis nuevos amigos procedían de mundos tan distintos como la universidad, los milieux académicos y literarios, y la vieja y reservada sociedad del Faubourg Saint-Germain, a la cual pertenecían todas mis compañeras de Cannes. Como extranjera y recién llegada, no solo al margen de cualquier grupo o camarilla, sino apenas consciente de su existencia, gozaba de una libertad imposible en aquella época para las nativas del país, todavía constreñidas por los encasillamientos sociales de los cuales ellas mismas comenzaban ya a burlarse, pero a los que todavía retornaban. Si en aquellos días le hubieran preguntado a un auténtico miembro del Faubourg Saint-Germain quiénes constituían realmente la sociedad de París, la respuesta, a no dudarlo, habría sido: ya no existe la sociedad de París, solo hay un revolcadero de gente venida de Dios sabe dónde. En una obra teatral de Alexandre Dumas, hijo, L'Étranger, famosa por un tiempo y escrita, supongo, en los años 60, el duque, un duque de la más orgullosa y rancia nobleza,
obligaba a su igualmente orgullosa y perfectamente irreprochable esposa a invitar a su amante extranjera, la señora Clarkson, a una fiesta en su casa. Vemos a la duquesa recibiendo a los invitados en el salón del alto techo y grandes puertas ventanas de su antiguo hotel. Llega la señora Clarkson, elegante, arrogante y nerviosa. La duquesa la recibe con sencillez y cortesía. Después llama al mayordomo y le da la orden: «Ouvrez les fenêtres, que tout le monde entre maintenant». En el París que yo conocí, el París de hace 25 años, la gente me habría asegurado que aquellas ventanas continuaban abiertas desde entonces, que hacía tiempo que tout le monde había entrado, que todas las vetustas convenciones sociales se tambaleaban o habían sido demolidas y que el faubourg se había vuelto tan promiscuo como la feria de Neuilly. Lo mismo, estoy segura, se decía 100 años antes, 200 incluso, y probablemente cosas no muy distintas se oyeron en los más exclusivos salones de Babilonia y Ur. Sea como fuere, si vuelvo la mirada a ello a través del abismo de la guerra y de la inmensa ruina amontonada desde entonces, todas las convenciones de aquel compacto y afable mundillo parecía que aún se sostenían en pie, aunque pocas eran lo bastante rígidas para obstaculizar los placeres sociales. Recuerdo, sin embargo, una divertida muestra de esa rigidez. En los comienzos de nuestra estancia en París, mi marido y yo, deseando corresponder de algún modo a la bienvenida que mis antiguas amistades nos habían dado, invitamos a una docena de personas a cenar. Todas eran íntimas entre sí y componentes del mismo grupo. Pero siendo yo nueva en aquel escenario y estando enterada de los delicados problemas que envenenaban la cuestión del orden de precedencia en la sociedad francesa, pedí a una de las jóvenes que había invitado que me aconsejara sobre cómo sentar a los comensales. Al día siguiente vino a verme sumida en la perplejidad. Querida mía, realmente no lo sé. Es tan difícil que creo que lo mejor será que consulte a mi tío, el duque de X. Aquel venerable aristócrata que había representado a su país como embajador ante una o dos de las grandes potencias, era, según mis noticias, la máxima autoridad en el faubourg sobre cuestiones de ceremonial, y aunque sorprendida de que hubiera que recurrir a él en un asunto de tan poca importancia, esperé agradecida su decisión. Al día siguiente me la trajo mi amiga. Mi tío estaba muy preocupado. Cree que, considerándolo todo, deberías colocar a tus invitados así. Me entregó un plano de la mesa. Pero ha dicho: hija mía, la señora Wharton nunca debería haber invitado a esas personas todas a la vez. El motivo de este consejo no era, evidentemente, que aquellas personas no fueran buenas e incluso íntimas amigas, habituadas a verse casi a diario. Lo que ocurría era que el matiz de diferencia entre sus rangos era tan mínimo y tan difícil de ajustar que incluso el diplomático duque se retiraba ante el intento. Tardé algún tiempo, lógicamente, en adquirir al menos los rudimentos básicos de aquella ley no escrita, en recordar, por ejemplo, que un académico tiene precedencia sobre cualquier otro personaje que no sea un duque o un embajador, aunque lo que ocurre
Si es a la vez duque y académico, no logro recordarlo, suponiendo que lo supiese. Que el tercero en rango entre los invitados se sienta a la derecha de la dama que está a la derecha del anfitrión, que un extranjero sin rango ninguno precede a todos los presentes, excepto a un académico, un cardenal o un embajador, o no es así, tampoco lo recuerdo, y que bajo la más exquisita apariencia de urbanidad, el resentimiento puede enconarse durante años en el pecho de un huésped cuya categoría social se ha desatendido. Como casi todas las normas son exactamente lo contrario de lo que prevalece en Inglaterra, mi senda estuvo sin duda salpicada de errores, pero se me concedió toda la indulgencia que necesitaba por consideración a mi amistad juvenil con un pequeño grupo perteneciente al círculo más restringido del Faubourg, y porque había escrito una novela de éxito cuya traducción había aparecido recientemente con una lisonjera introducción de Paul Bourget. En esto reside una de las muchas diferencias entre los mundos sociales de Nueva York y París. En París nadie podría vivir sin literatura, y el hecho de que yo fuera una escritora profesional, en lugar de asustar a mis elegantes amigos y amigas, despertaba su interés. Si la Academia Francesa no ha servido a otro propósito que el altamente civilizado de enlazar sociedad y letras, el servicio prestado justificaría su existencia. Pero es ilusorio pensar que una institución similar rendiría el mismo servicio en otras sociedades. La cultura es en Francia una cualidad eminentemente social, mientras que en los países anglosajones sería posible incluso que se la calificase de antisocial. En Francia, donde la política separa tan claramente las diferentes clases y camarillas, los intereses artísticos y literarios las unen, y donde quiera que se agrupen 2 o 3 franceses educados, no tarda en surgir un salón.